Amados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato estar con el doctor Fernando Salazar Ortuño. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Socioeconómicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Fernando, muchísimas gracias por estar en el programa y bienvenido. Muy buenas noches, Silvano. Buenas noches a todos los televidentes de nuestro prestigioso canal universitario, Canal 11 de acá de Cochabamba. Con el doctor Salazar, el día de hoy vamos a conversar alrededor de un tema que me parece muy interesante. Por un lado tenemos a Misicuni, una represa que embalsa bastante cantidad de agua. Por otro lado tenemos qué es lo que está sucediendo con la preservación de área agrícola en lo que se refiere a Cochabamba y en general toda el área metropolitana. Uno pensaría que al contar ahora con más cantidad de agua que podría ser destinada también para riego, bueno, se lograría preservar mejor el área agrícola. Pero vayamos conociendo los detalles alrededor de esta temática. ¿Cuál es la situación, Fernando, de la actual superficie agraria, es decir, lo que se destina a la cuestión agrícola en Cochabamba, y qué cambios se dieron en los últimos 25 años? Bueno, Silvano, el tema, digamos, acabamos de concluir nosotros la actualización del sistema geográfico respecto al uso de suelo en la región metropolitana. Los datos que nos dan son bastante preocupantes, ¿no? Porque de acá a una temporada estamos viendo dos elementos. Primero, la información oficial que vierte a partir de la gobernación y los municipios son datos que no son muy transparentes y claros, no tenemos puentes de verificación. Entonces, preocupa mucho eso, la falta de una información oficial que nos permita a nosotros, obviamente, poder avanzar, discutir y hacer propuestas y sugerencias a partir de información oficial que se supone que es información actualizada y información, además, fidedigna. El resultado que ya tú pondrás más un momento en pantallas, ¿no? Nuestro mapa georreferenciado de la región metropolitana nos da que tenemos 8.774 hectáreas regables, ¿no? Cultivables en toda la región metropolitana. De estas, Cochabamba tiene 1.700, Sacaba alrededor de 500, Quillacollo 1.600, Colcapirua 1.030, Tiquipaya 837, Pinto más de 800 y Sipe más de 2.000 hectáreas. Entonces, esto es prometedor. Si hablamos de 8.774 hectáreas, decimos que aún tenemos vocación, ¿no? Agrícola. Aún seguimos siendo esta cuenca central y principal lechera de Bolivia, y es gracias a esta cantidad de tierra que contamos. El resto, obviamente, son tierras que van de pasturas, tierras que están en serranías, ya no son aptas para una agricultura intensiva, Silvano, y por supuesto están todas las zonas de protección de las fuentes de agua o afluentes del agua, como son las riberas, las torrenteras, etcétera, que hacen un muy buen porcentaje. Y a ello lo que también se suma es esta suerte de monstruo imparable que es la urbanización, ¿no? La urbanización que, pese a toda la disponibilidad legal existente desde los años 50, 60, con la ley de Misicuni, no pudimos parar. Se está comiendo el área agrícola, ¿no? Y se lo está comiendo principalmente en estos últimos 15 años, Silvano. Misicuni, cuando partió con la idea del componente riego, consideraba aproximadamente hasta 15.000 hectáreas. Muy buena cantidad, ¿no? Para pensar en una no solamente agricultura intensiva, sino pasar a un concepto de agroindustria, floricultura, ¿no? Todo lo que era la parte de avicultura vinculada a lo que es también la
apicultura, tenemos aquí el tema de la lechería, toda la cuestión de la producción de leche. Es decir, era el potencial y el futuro de Cochabamba, esta generación de agroindustria que partía y tenía base en esta área agrícola, 15.000 hectáreas. Hoy en día tenemos ya una superficie mucho más menor, ¿no? Reitero, está bordeando estas 9.000 hectáreas y lamentablemente aquí parte otro criterio, ¿no? Para la gobernación, en lo que son los informes de gestión que nos presentan desde el 2015, 16, 17, 18, ¿no? Solamente ellos están considerando 4.500 hectáreas, Silvano. Es decir, la mitad del área agrícola. Y ahí la primera pregunta. O sea, ¿por qué esta disminución? ¿Por qué cobrar, digamos, centrarse solamente en la mitad y no en el total de este potencial agrícola? Allá yo creo que hay mucho por discutir, pero lo más importante es hacer énfasis de que esta área agrícola no solamente es cuestión de producción, no solamente es cuestión de las cerca de 10.000 familias que viven de su cultivo, sino es un tema mucho más estratégico, es un tema mucho más sensible para el tema ecológico de la región metropolitana. Es nuestro último reservorio y pulmón dentro de lo que implica los asfaltos. Es el último centro de captación de dióxido de carbono, toda la contaminación de ruidos acústica y todo lo que implica, digamos, este estrés, gigantesco estrés que tenemos en esta región metropolitana con más de 1,5 millones de habitantes en el momento. Pero además, Silvano, es importante destacar que estas áreas agrícolas son el futuro, ¿no? El futuro y el sustento de lo que puede implicar una nueva economía para nosotros los cochabambinos. Si la región metropolitana perdiese, si diésemos lugar a que las urbanizaciones continúen tal como se está dando, ¿no? Con grupos criminales que actúan desde los municipios, con complicidad de autoridades municipales, autoridades que tienen que regular justamente el tema de la preservación del uso de suelo, pues no sé dónde vamos a quedar. Estamos, yo creo, en un momento muy sensible, que es cuidar nuestra área agrícola y por ende nuestras fuentes de agua y mucho más, darnos la oportunidad de tener mejor calidad de vida, mejor aire, mejor, podemos decir, mejor ambiente, donde podamos un poco distensionarnos de esto que nos viene, que es la contaminación tan dura que estamos sufriendo. Y obviamente esta situación es, o optamos por nuestra calidad de vida, o optamos por un tráfico de tierras a cargo de justamente de mafias de loteadores que hoy en día están muy penetrados en todos los municipios de la región metropolitana. Bueno, pero hablando del componente riego relacionado con Misicuni, ¿en qué quedó eso? Sus estudios, las obras, la preservación de uso de los suelos. Esta es la parte más sensible y triste que ya lo denuncié yo, incluso me animé a agarrar el WhatsApp el año pasado y denunciar que están tirando el agua de Misicuni al río Rocha en vez de regar. Eso fue el año pasado porque fue un sentimiento de bronca, ¿no? De ver que tanto esfuerzo de los cochabambinos, ¿no? Teníamos cerca a 120 millones de metros cúbicos acumulados en esta represa y se han tirado 40 millones de metros cúbicos el año pasado al río Rocha, ¿no? Con toda la reacción muy violenta de parte del presidente de Misicuni, personalmente contra mi persona, ¿no? Y contra otros miembros también de la comunidad que dijeron, no es posible esto. Entonces, allá yo creo que tenemos que partir respecto a Misicuni por lo que son los informes oficiales de la gestión que son de la gobernación. Estos son los informes que nos presentan cada año, ¿no? En la rendición de cuentas, el señor gobernador, don Iván Canelas. Tenemos el informe 2016, tenemos el informe 2017, porque quiero que la población vea que no es una cuestión solamente de denuncia, es una cuestión de fuentes. Nos basamos en estos. Y el informe de gestión 2018. En todas estas,
en todas estas presentaciones, Silvano, ¿qué es lo que dices respecto al componente riego? ¿No? Misicuni. La base del Misicuni es la preservación del área agrícola, es decir, era la preservación de nuestras 15.000 hectáreas, es la preservación de nuestras actuales 9.000 hectáreas, pero, o sea, de la noche a la mañana, cuando uno ve ya el programa del 2015, aquí es grave. En este informe de la gobernación, ¿no? La gobernación reduce a 18 bloques de riego y a 4.540 hectáreas. Y solamente asigna 1.100 litros por segundo. Es su planificación, cuando inicialmente era hasta 2.000 y 3.000 litros por segundo. Es decir, reduce radicalmente toda la posibilidad, la última posibilidad que tiene, digamos, el agricultor y el campesino de acceder a agua. Y la última posibilidad de decir, no pueden avanzar un metro más todo este grupo de loteadores. Y señores de los municipios, preserven, ¿no?, la asignación del área agrícola que ustedes han definido para que elaboremos nuestro proyecto múltiple Misicuni. Entonces, Silvano, primer error, la gobernación bajo qué tutela o autoridad redujo, sin consentimiento de la población, sin consultar a los regantes, sin consultar a cada uno de nosotros los cochabambinos, quienes vamos a sufrir de esta drástica medida y recorte que tienen. Segundo elemento, están afectando también el tema del presupuesto. Desde el 2015, ¿no?, una y otra vez, repiten que el presupuesto que está contemplado en el POA, en el plan anual, que debe ejecutarse cada año, Silvano, a partir de 2015, estaba contemplado la inversión de 119 millones de bolivianos. Está acá, no me estoy inventando, no estoy sacando otra cifra. Me imagino que tienen un proyecto de diseño, porque en base a algo sacaron esos costos. Están todos lo que son los canales que deben hacer, y allá tienen ellos detallados 18.5 kilómetros de canales principales, ¿no?, para poder cubrir justamente esta cantidad de superficie. Pero, Silvano, ¿qué es lo que se da acá? ¿No? Uno se pone a pensar, ok, el 2015 no cumplieron porque hubo algún problema quizás de diseño. Es comprensible y tenemos que apoyar a nuestras autoridades, porque además es un nuevo gobierno departamental. Pero en 2016 nos vienen con el mismo cuento. No se ejecuta un centavo de este dinero. Este dinero se lo traspasa de fondos, caja chica, caja banco, no sé cómo llamarán, no se ejecuta un centavo el 2016, y lo único que hacen es reajustar, reduciendo la superficie de riego, reduciendo los beneficiarios, reduciendo la cantidad de lo que implica incluso el número de bloques, ¿no?, de riego. Es decir, ¿bajo qué criterio están reduciendo? Y el 2016, lo que sí, en estos son capos, digo yo, lo que sí aumentan el presupuesto. Ya no son los 119 millones del 2015, ahora son 167 millones. Quizás subió el fierro y demás cosas, ¿no? Bueno, allá ellos. Pero el 2017 de nuevo el mismo cuento. No ejecutan nada. Es decir, ¿están ahorrando el dinero o lo están disponiendo en otra cosa? El 2017 entonces no hay nada. Lo único que nos informan, lo único que colocan en detalle y frente a la pregunta que se dieron por los medios de comunicación, colocan que ellos entregaron 140 litros por segundo a Molle Molle, ¿no? Es agua gratis, es agua que entregan en Joves Rancho para riego. Pero estas aguas ya se dan desde el 2012, pero no está en el informe 2015 ni 16, ¿no?, pero sí en el 17. Es decir, hacen aparecer riego sin construir un metro de canal lineal, ¿no? Otro elemento, y son aguas de compensación, porque siempre tuvieron riego allá. Entonces, Silvano, el punto va que al 2018, de nuevo nos vienen con el mismo cuento, ni un centavo de estos 167, ya sube un poco más, ya son más de casi 180 millones, ¿no?, de bolivianos que han destinado al 18 y no ejecutan ni un centavo en riego, en el componente riego de Misicuni. No te estoy hablando de agua potable ahora. En agua potable nos hicieron el mismo cuento del tío.
no ejecutaron nada, habiendo presupuestos, ¿no? Entonces, lo grave es que la política, ¿no? La política de la gobernación no estuvo a la altura de los problemas de la región y de la demanda urgente de agua. Solo el agua puede frenar la urbanización, solo el agua puede evitar, digamos, el avasallamiento de todo este contingente de grupos criminales, de mafias, de loteadores que están asaltando nuestras últimas reservas de tierra agrícola, Silvano. En ese sentido hay que destacar que prácticamente es una pena ver cómo hemos visto poco a poco y hemos sido tolerantes, ¿no?, en permitir semejante cambio. Ahora, si me preguntas, Silvano, ¿dónde se fue el dinero? ¿Dónde está esta plata de Misicuni? Si te digo, yo creo que me botas de tu programa o vas a pedir que se cierre, ¿no? Porque el tema es mucho más, es más grave cuando llegamos a ese tema, porque también vimos, ¿no?, buscamos justamente con fuentes oficiales, y dónde está esa plata. Los dineros están, Silvano, en proyectos no contemplados por nosotros y aprobados por nosotros los cochabambinos. Los Juegos Odesur nunca fue presupuestado para la gestión de este gobierno municipal, del gobierno departamental. Al margen de que ha sido el proyecto de mayor fracaso en términos deportivos. Tú tienes un equipo de fútbol, Funinca. En deporte se rinde por resultados, no se rinde que si vas con 20 jugadores y vas con 50 barras, ¿no? Aquí es resultado, ¿cuántas medallas ganamos? Pues ni ganamos nada, fuimos los últimos, todo el día nos enseñaron a cantar el himno chileno, el himno brasilero, el himno colombiano, y algún ratito hemos cantado el himno nacional, porque ha sido una improvisación total. La plata de Misicuni se fue acá, en parte, ese año. ¿Y los otros años qué? ¿Dónde se fue? Tenemos un palacio que están haciendo. Señores, necesitamos un palacio, necesitamos agua. Ni siquiera tuvieron pena ni consideración por agua para consumo humano, para llevar a la zona sur, no construyeron ductos ni nada, pero sí, ¿no?, hablar de un palacio, pero también hablar de un tren metropolitano. ¿Qué pinche cosa tenemos que hacer nosotros con un tren metropolitano cuando no tenemos agua para tomar en los barrios? Y el componente riego que son, ya reitero, ¿no?, estos más de 180 millones de bolivianos se esfuma año tras año y no se ejecuta un metro lineal. Entonces, ¿de qué tipo de política pública hablamos? ¿De qué política de priorización estratégica hablamos? ¿No? Y además, aquí viene de Yapa, 2019, estamos en un año electoral. ¿Alguien habla de riego? ¿Del componente riego? Ya nadie. ¿Alguien habla de preservar el área agrícola? Lo último que tenemos de riqueza del área agrícola, ya no. Y es más, reitero, ¿no?, en el programa, en el informe 2018 de la Gobernación, lo han reducido a la mitad. Tanto la superficie, 2.500 hectáreas están hablando, y también de beneficiarios, no más de 5.000 familias beneficiarias. Esto es preocupante. El señor Iván Canela se va dentro de unos meses de Cochabamba. Nos está dejando una suerte de vacío, pero más que vacío, nos ha engañado. Nos han engañado, ¿no? Y en eso hay que ser claro. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy en día, ¿qué está pasando 2015? El Día de la Madre nos han dado un regalo. Han tirado 1.000 litros, más de 1.000 litros por segundo al río Chiclahuiri. Gracias a Dios los regantes se han hecho cargo de esto, ¿no? Han tirado el agua al sistema de riego número 1. Los regantes han regado lo que pudieron, pero no riegas pues cada día tu jardín, o no riegas cada día tu maceta, ¿verdad, cochabambinos? No regamos cada día, se riega cada cierta frecuencia cuando ya se está secando, porque si no se nos pudre. Y hace poco rebalsó el sistema número 1, provocó ya pequeñas inundaciones y ampliaron los regantes que tienen toda la experiencia y capacidad, ampliaron sin fondos de apoyo, contrataron una retroexcavadora, te jalaron unos 400 metros y ahora están ampliando el área de cobertura de riego sin la participación de Misicuni, porque Misicuni además ocultó, hizo desaparecer juntamente con la gobernación, ¿no?, y obviamente sus instancias respectivas, la Secretaría de Madre Tierra, la Dirección de Riego, hicieron desaparecer todos los documentos de diseño de distribución de riego. Es decir, es un caos, es la mayor irresponsabilidad histórica que estamos viendo en el manejo del riego y la preservación del uso agrícola, Silvano.
Bueno, pero frente a todo este panorama, ¿verdad? Ya has introducido un poco el tema de los regantes, pero entonces, ¿cuál es el futuro y la perspectiva para terminar el programa en cuanto a poder preservar el área agrícola a través del uso racional, diríamos así, de las aguas embalsadas en Misicuni? Bueno, el tema yo creo que es de ajuste, es un repensar. No podemos perdonar esta irresponsabilidad que se dio de temas estratégicos, de temas tan sensibles como el tema agua. Si eso pasó en el agua, imagínense lo que pasó en la preservación, ¿no? En la descontaminación del río Rocha, que tiene una gigantesca cantidad también de presupuesto aquí asignado. Lo que pasa en la cuestión de los complejos productivos, que está relacionado a esto, ¿no? El de la papa, debía haber el de las frutas, nada, no funciona absolutamente nada. Lo único que funciona es la importación por contrabando y oficial, además, de productos agrícolas de hortalizas y papa para vendernos, ¿no? Del Perú vender aquí en Morochata, vendernos en Colombia, en las zonas más productoras de papa. Eso es la política de incentivo a la agricultura y a la preservación de estas áreas agrícolas. Y eso sí molesta, ¿no? Y molesta que nuestros potenciales productos agroindustriales, como la floricultura, hayan muerto. Ya no somos exportadores como lo fuimos antes. Antes llegábamos a más de 150 millones de dólares exportando flores. Ahora, ¿cuánto llegamos? La producción avícola, que es nuestro orgullo, porque esto sí se lo hace con el sudor, ¿no? Con el esfuerzo y con el emprendimiento de los cochabambinos. Fuimos los primeros productores, casi con el 60% abasteciendo a todo el país, ¿no? Productores de pollos pasilleros. Los segundos en ponedoras, ¿no? Nunca pudimos exportar. ¿Por qué? Porque no cumplimos la más mínima condición sanitaria, que es acabar con lo que implica el tema de las gripes, en este caso todo lo que es el tema de los posibles contagios. Y para eso se requiere inversión estatal. Solo el Estado puede, digamos, impulsar esto. Nunca hicieron nada. No podemos exportar 1 kilo de carne de pollo legalmente afuera, ni un huevo. Si encuentran huevo en Chile, huevo de Rolón, de nuestras granjas, ¿no? Cochabambinas, de Rolón, de Sierra, etcétera, lo botan y lo rompen. Y lo mismo pasa con la carne de pollo. Y lo mismo en Argentina y en Perú, destrozan nuestra producción potencial de exportación. Es decir, a no haber fomento, política de fomento agrícola, la cosa se nos cae. Se nos cae a pedazos, y no solamente para nuestras empresas agroindustriales, ¿no? Y la lechería, que tiene su otro cuento, ¿no? Sino también para nuestro pequeño productor. Esta competencia desleal, esta competencia de impulsar el contrabando, la importación de papa, de haba, de zanahoria y de todo lo que comemos, ya es el colmo. Está matando lo último que le queda a nuestro pequeño campesino productor, que es llegar al mercado y tener dónde vender. Ni siquiera hay dónde vender, y cuando tiene que vender no le alcanza ni para cubrir el tractor, como ellos dicen. Y peor, para sostener a su familia. Entonces, es una política muy mala que tenemos. Es un fracaso en el componente agrícola, ¿no? Y al ser un fracaso en el componente agrícola, esto es un acelerador, ¿no? de desincentivación al fomento, al desarrollo agrícola, y por supuesto, un gran incentivo a la urbanización. ¿Qué nos queda? Nos queda mucho por ver. La lección está aprendida. Son 5 años de gobierno de nuestro actual gobernador, el señor Canelas. Este es su resultado. No puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero ahora tenemos una nueva fase, y en esta fase es electoral, en doble sentido, ¿no? La campaña nacional, pero también tenemos las subregionales, que son de la gobernación y los municipios. Acá los cochabambinos tenemos que sentar precedentes. Acá los cochabambinos ahora ya no podemos tolerar que pase esto. Vamos a elegir a nuestras autoridades de uno u otro partido. Usted, televidente, elegirá por tal u otra sigla política. Es nuestro derecho democrático, pero también es nuestro derecho y nuestra obligación, tal como nos piden y nos exigen votar por ellos, exigirles que cumplan con estos POAs. Porque ahora, para el 19 lo han trasladado todo este componente Misicuni de riego, el componente agua, el componente hospitales, y así, los componentes más estratégicos de Cochabamba. Para el 2020,
el que ingrese debe cumplir. Y si no cumplen, cochabambinos, nos toca movilizarnos, exigir algo que es simple, que es algo muy, muy específico, que respeten, ¿no?, las áreas agrícolas, que respeten y fomenten nuestro desarrollo agroindustrial, que se preserven nuestras fuentes de agua. Todo esto es un ciclo, es como una cadena. Si no respetas tu área agrícola, tus fuentes de agua se van a secar y alguien se lo va a agarrar, porque ¿dónde vas a regar? Y todo Cochabamba tiene canales de riego. No necesitamos, yo discrepo con estos 18.000 o 18 kilómetros de canal que dice Misicuni. Mentira, mentira, algo está mal acá. Hagan aparecer los diseños de distribución, el componente riego de Misicuni. Queremos ver si esto es verdad. Porque ahora sí hay que confrontarles. Ya no podemos creerles nada. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un programa de provocación, lo veremos así, de provocación para que la sociedad civil asuma también su rol de hacer un seguimiento a todo lo que se hace a partir de nuestras autoridades, personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante buenos programas. Estimados televidentes, hoy hablamos de Misicuni y su relación en términos de preservación del uso de los terrenos en función de la agricultura. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes.